Buenas tardes, mi querido hermano, Dios les bendiga. Qué bueno es volvernos a ver. En este culto de miércoles vamos a estar trazando una palabra y a ver si la podemos entender. Espero que sea explícito en lo que quiero explayarme, pero antes vamos a orar al Señor, ¿sí? Si usted, donde está, me quisiera acompañar. Señor, que en esta tarde, noche, podamos estar atentos al escuchar tu palabra, con los oídos y el corazón y el espíritu dispuestos, Señor, para poder hacerlos. Confiamos, Señor, que tú nos das el discernimiento y la comprensión en tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que me guíes a poder ser tan simple así como tú lo eres para con todos. Te damos gracias, Señor, bendice a cada persona que está mirando y está escuchando por intermedio de este video, esta prédica, esta ilustración, Señor, para que podamos crecer y tomar conciencia de lo que tú quieres para nosotros. Te queremos decir que te amamos y te damos gracias por el lugar que tú nos das en tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hoy estar charlando con usted, amigo, amiga, hermano. Algo que lo hice el otro día con los muchachos. Una palabra que me pareció bastante prudente. Y quisiera que todo esto que yo le digo lo compare con la vida cristiana y se ponga usted en el lugar de estos ejemplos que yo quiero estar dando. Primeramente, quisiera que busquen su Biblia, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 8, ahí nomás solamente. Y vamos a tratar de ver algunas cualidades de esto que dice la Escritura. Yo les voy a pasar a leer. Dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera esto que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme, escuché, a mi evangelio. Bueno, vamos a desarrollar esto. Esta es una metáfora y vamos a poner a Cristo como nuestro capitán del ejército. Vamos a hablar del soldado hoy. Acá habla del soldado, del sembrador y también habla del atleta. Pero nos vamos a referir más al soldado de la milicia de Cristo. Y vamos a estar viendo algo como soldados. Tenemos una lucha real y actual con las fuerzas enemigas. Y tenemos que ver la diferencia entre soldados. Y yo quiero que usted entienda. Tenemos un soldado que es el soldado que va a la guerra, el soldado de batalla. El segundo es el soldado que está en un desfile, en una orquesta. Y el otro es un soldado que milita, pero en un momento deserta de las filas. Estos tres tipos de soldados son instruidos de la misma forma. Solamente la diferencia que el soldado de batalla, el que va a la campaña, el que presta servicio en medio de la trinchera, siempre está contento cuando es llamado para combatir,
porque se preparó para eso. Este soldado, si nosotros queremos tener una ilustración, es aquel soldado que nosotros podemos verlo con los borceguíes sucios, la ropa andrajosa debido a las circunstancias y a la rutina de donde se encuentra, pasando penurias, a veces amarguras, pero él fue llamado para eso y se pone contento cuando está en el frente de batalla. Este es un tipo de soldados. El otro tipo de soldado, sin desmerecer, yo quiero que usted sepa que yo no desmerezco a ninguno, sino que quiero comparar nada más para tener una ilustración más que todo. Al soldado, yo no sé si usted vio hace muchos años, cuando era chico, mi papá me llevaba al desfile de soldados, de los granaderos, del ejército, de aeronáutica, y veía yo que en los desfiles estaban los soldados que tenían la ropa totalmente diferente, la ropa de fajina, que desfilaban, a estos soldados de batalla de guerra. Porque ellos lucían un traje con su borceguí en vez de lleno de barro, limpitos, la ropa planchada, muy, no lujosa porque es la misma, nada más que una gastada en el medio del combate y la otra se la planchaban para desfilar, es decir, tienen que estar muy presentables. Los dos son soldados, pero uno está en el medio de la guerra y la batalla y el otro está desfilando. El de desfile recibe muchos aplausos cuando pasa ahí por el palco oficial de la gente. El soldado que está en la guerra, en la batalla, inclusive puede llegar a morir ahí y no recibe nada, solamente lo que él está desempeñando y va por esa esperanza y por esa recompensa que es la victoria. Y después tenemos el soldado que se alistó porque no tiene trabajo. Usted sabe, se da en muchos lugares, inclusive hoy en día, muchos jóvenes se alistan en la policía porque no encuentran trabajo y ahí tienen un sueldo mensual y no se hacen problema. Bueno, acá pasa lo mismo. Está el soldado que se alista para cobrar un sueldo, pero en el momento que lo llaman para la guerra, deserta, se va, no está. Ahora, a todo esto yo quiero mostrarle algunas formas de este soldado, ¿no? Acá hay algo importante que dice el primer versículo. Tú, hijo mío, esfuérzate. Y es lo primero que un soldado debe hacer. Yo quiero que lo lleve al plano espiritual también, ¿no? Como le dije al principio. Segundo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a analizar esto. Lo que has oído de mí. Es decir, lo que el líder habla, y no solamente habla, sino que se hace ver, y no solamente a la persona que está a su discípulo, sino al resto de personas. Entonces le dice a Timoteo, busca a hombres fieles, primera cualidad, idóneos. ¿Qué es idóneo? Es una persona que ayuda a otra persona y enseña, porque se dice, para enseñar a otros. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo decía esto a los muchachos, ¿por qué puso acá la palabra buen soldado? Debe ser que lo que yo no leo, pero lo que entiendo es que no hay también muchos buenos soldados. Seguro que sí. No hay buenos soldados. Por eso le dice, pero tú como buen soldado. Hermano, en las filas cristianas hay cristianos, pero también hay cristianos que en los momentos difíciles se dejan convencer por las cosas del mundo y caen. En el 4 dice, ninguna que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, acá dice,
que el soldado se alistó, se enroló para ser soldado. Con esto no quiere decir que no tenga algo secular. Y en la parte espiritual, ¿a dónde vamos? Donde yo puedo tener un trabajo secular, pero que no me absorba todo mi tiempo para poder estar trabajando en el ministerio. ¿Me entiende? Es decir, puedo tener un trabajo secular, puedo hacer cosas, pero que no me lleven y me demanden todo el tiempo y deje de las cosas de Dios. Y acá después dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Primero tiene que luchar, ¿sí? Y dice, no es coronado. Usted tiene la copa, la medalla y la corona. Esto es lo que se le da a la persona que lucha. Y dice, el labrador para participar de sus frutos debe trabajar primero. Es decir, siempre luchando, siempre sacrificándose, esforzándose. Y la recompensa del labrador, ¿cuál es? El fruto. Yo quiero decirle algunas cualidades que yo anoté acá del soldado. Acá se hace acordar de su testimonio. Acá hay recepción y transmisión. La recepción es oír y la transmisión es enseñar a otros. Es un deber más que un privilegio. Para nosotros cristianos, la transmisión debe ser un deber. Es bueno enseñar, es bueno leer, pero para nosotros tiene que ser un deber para llevar la antorcha del Evangelio a otras personas. Las características dice que son fieles, tienen que ser fieles y idóneos, pero yo agregué algunas. Por ejemplo, aceptado. Cuando una persona se alista para ser soldado, tiene que pasar por una revisación médica para tener una actitud física. Y ahí se lo aprueba. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ser defectuoso la persona para alistarse. En lo que es la milicia espiritual pasa lo mismo. Tiene que estar bien moralmente y espiritualmente para poder ser aceptado. Segundo, separado. No se enrieda en los negocios, eso lo vimos recién. No es que no pueda hacer otra cosa, sino que tiene que tomar el debido tiempo para también trabajar para la gloria de Dios. Después un soldado, un cristiano, debe ser consagrado. Dice, agrada a sus autoridades y a la fuerza que representa. Se consagra para lo que está haciendo. En la vida espiritual debe pasar lo mismo. Después algo que es el servicio, sirve, pero sirve en el lugar donde lo ponen. Hoy al soldado le dice, bueno, mañana tiene que hacer guardia ahí al pie de la montaña. Y después lo mandan a limpiar las letrinas. Y el soldado hace lo que le mandan. El cristiano también se tiene que sujetar a autoridades. Porque si no se sujeta a autoridades, el día que él tenga que hacer un discípulo, espiritualmente ese discípulo tampoco va a aceptar estar bajo autoridad, porque es una ley espiritual. Obedientes, es decir, acata órdenes, va pegado a lo que le dije recién. Y después, comprometido y fiel. Yo puse acá, muere por la causa y es firme a sus ideales. Es decir, nosotros tenemos que ser firmes a la fe en Jesucristo y al Evangelio de Jesucristo. Y nada nos tiene que mover de esa posición. Muy bien. Valiente y decidido. Un soldado, un cristiano, no tiene que temer, más allá que pase por una circunstancia terrible, adversa. En la adversidad, el buen soldado, combate la adversidad. No es fluctuante, no escapa, sino que enfrenta. Pero hay soldados que son fluctuantes. Un día están bien, otro día están no tan bien y otro día más o menos. Y acá pasa lo mismo en la vida cristiana. Hay muchos hermanos que a veces lo tenemos que ver que están ahí en la cima
pero a veces los tenemos que buscar en el fondo del mar porque andan deprimidos. Y un soldado tiene que tener estabilidad, un cristiano tiene que tener estabilidad, tanto emocional, moral y espiritual. En el versículo 5 y 6 dice, y también el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. Esto ya lo habíamos dicho. Acá habla del atleta, del labrador y también del soldado. El versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acá puse algo, recomendación y análisis, y dejar que la sabiduría de Dios que provenga de Él, entonces podremos ser personas, cristianos de éxito. Y acá Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Qué interesante, ¿no? Porque el evangelio es de Jesucristo, pero dice Pablo que se lo hizo para sí, dice mi evangelio. ¿Usted qué puede decir, mi hermano, mi amigo? ¿Es su evangelio? ¿Se lo hizo propio? ¿Se lo apropió para usted? Y el tema sería recapacitar y analizar. Y esta recomendación que dice, considera lo que te digo. Y yo quisiera que en esta tarde, noche, usted pueda considerar todas estas características que yo le di de un soldado y usted pueda analizar sinceramente si tiene compromiso en las cosas de Dios, si es acepto para entrar en la milicia. Mire, cuando yo era joven existía el servicio militar obligatorio. Es decir, por más usted que no quería entrar al servicio militar, era una obligación. A partir de los 21 años, después fue a los 18, a usted le sorteaban un número y tenía que ir al lugar donde le decían. Según el número, iba al ejército, a la marina, aeronáutica, pero tenía que ir. Solamente no entraban las personas que tenían problemas, como decía antes, que eran defectuosos. Para la milicia del Señor, para el ejército de Jesucristo, también tenemos que estar sin defecto, dije antes. Pero lo más interesante es que no es obligatorio. Usted y yo hemos decidido entrar al servicio del Señor. Entonces, como no es obligatorio, no lo vamos a hacer de mala gana, no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que nos vamos a sujetar al comandante en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos tenemos que sujetar a las autoridades de esta milicia, que son nuestros pastores, nuestros líderes. Ahora, tenemos que entender como pastores, hablo en forma personal, como líderes muchos de ustedes, tenemos que dar ejemplos. Por eso Pablo le dice, lo que has oído y has visto de mí delante de muchos testigos. ¿Usted qué testimonio tiene para ser un soldado de Jesucristo? Acuérdese de estos 3 tipos de soldados que yo le presenté. Hay muchos cristianos que están muy lindos, bien vestidos, conocen la palabra, la trazan muy bien, pero en el momento de servir solamente saben hacer lo que ellos quieren hacer y no tienen más esfuerzo que eso. Después está el que en el momento de la prueba, en el momento que hay que poner lo que hay que poner en oración, en todo lo que es una guerra espiritual, y cuando nos llaman a evangelizar o ir al campo 3 días, es como medio que tenemos cosas que hacer. Bueno, ¿sabe qué? Este soldado desertor es que cuando le dicen, bueno, dentro de un mes tenemos que ir a combatir a los montes de Tucumán, la guerrilla. ¿Qué hace? Deserta o se da de baja, no quiere más ser soldado, porque está conforme y bien solamente en participar de los cultos, en las reuniones y quizás algún trabajo dentro de la iglesia le ha tocado. Pero cuando viene lo más fuerte, ¿qué hace?
nos fumamos, nos esfumamos, no estamos más. Y esto pasa en la pandemia. Hay personas que han servido mucho cuando los cultos se daban con iglesia con presencia, pero después parece que en estos momentos, cuando más tenían que poner el pecho, no los hemos visto. Entiendo que pueden ser por depresiones, por angustia, pero ahí está la calidad del soldado. Por eso, mi hermano, quiero animarlo a que usted, quizás en un momento hizo agua, quizás en un momento usted estuvo débil en la fe, pero un soldado necesita esa fe para combatir los embates del enemigo. Así que la conclusión es, ¿qué clase de soldado nosotros fuimos o somos? ¿Y qué queremos ser? Esto lo elige usted. Y de acuerdo a lo que usted quiere ser, debe esforzarse para poder hacerlo. ¿Me entiende? Es decir, yo quisiera ser ese soldado que se alista en el ejército de Jesucristo, que se entrena, que estudia la palabra, que hace ayuno, oración, que realmente se edifica estudiando la palabra en un seminario, que se esfuerza, que hace evangelismo, que cuando lo llaman donde tiene que hacer, no solamente las cosas espirituales, sino las materiales, se encuentra ahí. Mire, hay hermanos que me doy vuelta y me lo encuentro al lado mío, trabajando. Y más que yo, que soy el pastor. Bueno, ¿a usted le gustaría eso? Bueno, si a usted le gustaría, empiece a practicarlo. Posiblemente usted se piensa que solamente podemos ser buenos soldados arriba de un púlpito. No. El soldado está en todo lugar. En la frontera, en la trinchera, tomando territorio del enemigo, poniendo el pecho a las balas y dando su vida por la causa. Y poder entender que la recompensa es la victoria en Cristo Jesús. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, yo quería tener esta charla para que usted pueda reflexionar, como también reflexiono yo y me pregunto si quiero ser un soldado demostrador, un soldado de desfile, o me interesaría ser aquel que agarra las armas y combate para la gloria de Dios. Me gustaría que se aliste, que se anote, acuérdese que no es obligatorio, sino que es una decisión personal. Trabajemos para la gloria de Dios, esforcémonos. La primera palabra que le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. Ahí en Josué también dice, mira que te mando que te esfuerces, no es que si vos querés. Para estar alistado en este ejército, debemos esforzarnos y ser valientes. El Evangelio no es para cualquiera, es para valientes. Es para personas decididas. Es para aquellos que quieren meter la mano en el arado sin mirar atrás y darle para adelante. Hay muchas cosas para lograr. Hay mucho para conquistar en el reino de Dios. Hay mucho para batallar con el enemigo. El Señor está con el libro abierto, enlistando personas comprometidas con el reino. Me gustaría que si usted todavía no se anotó, alístese en este ejército, como decía, el ejército de salvación, sabiendo que el que salva es el Señor. Y qué privilegio poder servir a un país, ¿no? Pero qué privilegio servir al reino de Dios. Mi querido hermano, que Dios le bendiga, tome una buena decisión, sirva a Dios, milite para el Señor, milite legítimamente para Dios y va a tener la recompensa, porque Dios es el mejor que paga. Quizás el pastor, el líder, no pueda pagarle, pero el que bendice es Dios. Sea un bendecido, una bendecida de Dios. Mi amigo, mi hermano, le dejo estas palabras para que maduren en su mente y en su corazón, que las lleve a su alma y que su espíritu en este tiempo le esté mostrando qué es lo que debe hacer. Ahí donde está, quisiera orar por usted y también pedirle que usted pueda tener una oración para mi persona. Necesito de que usted también ore por mí, por la iglesia Príncipe de Paz de Villa Lugano, por cada líder,
por cada hermano y hermana que ha puesto la mano en el arado, que no mira atrás, sino mira adelante. Gracias a Dios tenemos una congregación próspera en espiritual, creciendo, pero también hermanos y hermanas hermosas que quieren tomar el territorio del enemigo y combatirlo y sacarle al diablo todas las cosas que nos robó. Alístese, trabajemos juntos para el gran capitán, el comandante en jefe, Jesucristo de Nazaret. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Queremos que tú seas la persona, Espíritu Santo de Dios, que nos convenza, no el ser humano, no la palabra humana, para poder enrolarnos en tu milicia. Señor, danos las armas necesarias para estar en esta batalla. Queremos conquistar aquí en la tierra a aquellos que están perdidos, Señor, primeramente nuestra familia, y luego iremos por los demás. Danos la estrategia, la sabiduría, Señor, de lo alto, para poder combatir al enemigo que es Satanás. En tu nombre solamente, Señor. Dándote gracias por permitirnos algo tan glorioso y el privilegio, Señor, de poder trabajar en tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por el llamado, por tu misericordia, que aún nosotros, dice tu palabra, siendo pecadores, tú has dado tu vida a favor nuestro. ¿Cómo, Señor, no daremos nosotros nuestra vida para esta batalla? Si tú, Señor, tienes la victoria de antemano. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios les bendiga. Y ahí vamos a estar, juntos con el Señor en este ejército de bendición. Que el Señor les bendiga.